El odio nunca aparece solo o porque sí. Surge siempre de un temor profundo. Miedo a perder privilegios, al abandono, al cambio o a lo desconocido. Incluso es temor a ser insuficientes o a descubrirnos impotentes ante algo. Detrás de muchas expresiones de odio hay miedo, dolor, vergüenza o una identidad tan frágil que necesita fabricar enemigos para sostenerse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Nuestra época es la de la idealización y, al mismo tiempo, también la del odio. Una opinión política, una concepción religiosa, un género musical o incluso una nacionalidad nos basta para etiquetar a alguien. En cuestión de segundos, dejamos de ver a un ser humano y comenzamos a ver en el otro a un enemigo. Y es que el odio tiene eso. Reduce la realidad para hacerla soportable a quien necesita control a través de certezas, por simplistas que éstas sean. Hoy, en Perspectivas, analizamos Contra el odio, obra bajo nuestro análisis hoy, donde Caroline Emke, nuestra autora, no intenta convencernos de ser buenos. Su propósito es explicar cómo funciona el odio, cómo se construye psicológica y socialmente y por qué termina destruyendo tanto a quien lo recibe como a quien lo experimenta. En psicología, el odio pocas veces aparece como una emoción primaria. Debajo de él suele haber miedo, inseguridad, frustración, vergüenza, sensación de pérdida o necesidad de pertenencia. Elementos todos que abundan hoy en varios de nuestros contextos. El odio es como una defensa contra la angustia de los problemas complejos. Este nos protege construyendo certezas a través de reduccionismos, explicaciones suficientes pero nunca completas. Este libro no va solo de política o discriminación, sino de la vida cotidiana, de las relaciones familiares, de pareja, laborales o de cualquier situación donde dejamos de reconocer al otro como una persona completa para reducirla a un objeto sobre el cual descargar nuestro malestar. Para entender este primer concepto del todo, sin desviarnos del tema, te recomiendo mi video sobre el otro, cuando el yo no basta, en mi canal de YouTube. Continuamos pues. Te dejo mis 10 puntos de análisis desde la psicología incómoda sobre esta obra. No nacemos sabiendo odiar, lo aprendemos. Ningún ser humano nace odiando a alguien en específico. Los niños sienten miedo, enojo, frustración o tristeza, pero no nacen despreciando sexualidades, ideologías, pieles o religiones. Todo se aprende. La familia, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales y cada vez más las sociodigitales enseñan en quién confiar y en quién sospechar, quién es digno de amor y quién de desprecio, lo adorable y lo odiable. Poco a poco se forman categorías inconscientes rígidas que sustituyen la experiencia personal. En consulta es frecuente escuchar frases como todos los hombres son iguales, las mujeres son unas interesadas, los ricos se creen mejores, el pobre es pobre porque quiere, etc. Estas afirmaciones rara vez pintan realidades completas. Suelen surgir de heridas emocionales que luego generalizamos y crean esas categorías inconscientes en las que buscamos encajar al otro. El odio necesita convertir experiencias individuales en verdades universales. Es mucho más fácil etiquetar que comprender. Psicológicamente, aprender a odiar significa reducir nuestra objetividad y adoptar una mirada superficial. Miedo, el origen más común del odio.
El odio nunca aparece solo o porque sí. Surge siempre de un temor profundo. Miedo a perder privilegios, al abandono, al cambio o a lo desconocido. Incluso es temor a ser insuficientes o a descubrirnos impotentes ante algo. Cuando una persona no puede tolerar esa angustia, necesita encontrar un responsable al cual transferirle esta responsabilidad que tanto nos angustia. Así nace el enemigo. El enemigo cumple una función psicológica muy cómoda y económica en términos emocionales. Ofrece la ilusión que si desaparece o lo aniquilamos, con él también desaparecerá nuestro sufrimiento. En terapia observamos constantemente este mecanismo. Personas que culpan a su pareja de su infelicidad o a sus padres, jefes, incluso el gobierno, de lo que no han logrado. Y no es que estos factores no influyan, sino que aceptar que nuestro sufrimiento depende de nosotros mismos es mucho más doloroso, pero nos confiere la responsabilidad de tener que hacer algo al respecto. El odio, por su parte, evita esa toma de conciencia. Deshumanizar al otro facilita odiarle. Nadie puede lastimar con facilidad a alguien que percibe plenamente como ser humano o como un igual al menos. Por eso, toda forma de violencia comienza con la deshumanización del otro. Es decir, para atacar a alguien es necesario dejar de verlo como persona. Lo convertimos en esa feminista, ese machista, aquel inmigrante, la loca aquella o ese fracasado de allá. Cuando desaparece el nombre propio, aparece la etiqueta. Y cuando vemos etiquetas, dejamos la empatía de lado para con ese otro que quedó reducido. Esto también ocurre dentro de las relaciones de pareja. Una discusión deja de tratar sobre un comportamiento en específico y comienza a definir completamente a la otra persona. Pasamos de lo particular del evento en sí a la generalización del otro para poder odiarlo. Eres un egoísta, eres una infiel, eres una fácil o eres un chantajista. La etiqueta que damos al otro sustituye su identidad por su mero comportamiento. Y ahí comienza la violencia emocional y la justificación del odio al otro en nuestras relaciones. Nos parece justificable el desprecio de un simple objeto categórico una vez que hemos logrado adjudicárselo al otro sin ver que un contexto o un comportamiento no define a un ser humano en su totalidad. El odio simplifica lo que no se explica. El cerebro humano busca ahorrar energía. Por su parte, pensar profundamente exige esfuerzo. Etiquetar exige muy poco. Analizar conlleva trabajo. Juzgar es sencillo. Por eso, las explicaciones simplistas suelen ser atractivas y fáciles de digerir. Este tipo de simplificaciones dan pie a filosofías de superación personal en el mejor de los casos, pero también a ideologías peligrosas que promueven el odio y la exclusión. Y es que resulta muy cómodo creer que existe un único culpable para todos nuestros problemas. Sin embargo, la realidad psicológica nunca funciona así. Una depresión no tiene una sola causa. Una separación no ocurre por un único motivo. Una adicción no se debe a una sola razón tampoco. La complejidad genera incertidumbre. Por ello, muchas personas prefieren una mentira sencilla antes que una verdad compleja. Madurar psicológicamente implica aprender a tolerar esas complejidades sin convertirlas en odio. El odio se basa en simplificaciones para entender el mundo. Cuanto más odiamos, más superficial es la forma en la que vemos el mundo. Identificarnos desde el odio al otro es fragilidad. Muchas personas necesitan creerse superiores para sentirse valiosas, o al menos menos insignificantes para el mundo que habitan. Su autoestima depende de que exista alguien inferior. Por eso aparecen frases como "nosotros somos gente bien" para regodearse y "por ellos estamos como estamos".
obvio criticando, no reconociendo. La identidad deja entonces de construirse a partir de las virtudes propias y comienza a sostenerse más desde el desprecio a los otros. Es el odio quien se vuelve un diferenciador entre los inferiores y nosotros. El problema es que una identidad basada en la exclusión necesita enemigos permanentes. Por ello, cuando desaparece uno, aparecen otros. Como el vacío interno sigue existiendo, necesitamos alimentar la idea de que hay seres inferiores para justificar nuestra superioridad percibida. Pero una autoestima sana no necesita humillar o afirmarse como superior frente a otro para darse valía. El sentimiento de superioridad no es otra cosa más que un sentimiento de inferioridad intentando compensarse. El fanatismo es la cárcel del pensamiento. El fanático no escucha, ni pregunta, ni duda. No investiga, solo repite. En psicología, esto es una enorme comodidad cognitiva. Pensar genera trabajo porque requiere análisis, síntesis, abstracción y creación de hipótesis hasta llegar a conclusiones propias. Dudar de algo genera incertidumbre que, mal manejada, nos lleva a la intranquilidad y abre la posibilidad de tener que modificar algo en nosotros. Por eso, muchas personas prefieren certezas cómodas aunque falsas, antes que preguntas incómodas que requieren trabajo para resolverse. La salud mental requiere exactamente lo segundo. El fanático no produce su pensamiento, solo reproduce el de otros. No cuestiona lo que escucha si le resulta cómodo y desde ahí defiende ciegamente sus certezas parciales. Es más fácil ser fanático que un ser pensante autónomo, capaz de comprender al mundo con sus paradojas. Aprender a convivir con respuestas inmediatas y prejuicios nos conduce al odio. Aceptar que podemos estar equivocados y trabajar en nuestros sesgos nos encamina al amor. Lenguaje de odio. Palabras como armas. Las palabras nunca son inocentes, van cargadas de significado y más que llevárselas el viento, las interpretamos las personas y por eso pueden lastimar. Antes de cualquier forma de violencia física, suele existir una violencia verbal. Es ahí donde nace el odio en su manifestación. Los insultos, las burlas, la ridiculización y las humillaciones que presentan a determinados grupos como menos humanos preparan el terreno para posteriores formas más graves de agresión. En consulta también ocurre. Hay personas que llevan años destruyéndose mediante su propio lenguaje interno, discursos de odio contra sí mismos que reproducen internamente sin cuestionarse ni concientizar, constituyendo realidades de autodesprecio que nos van degradando y crean limitaciones existenciales que nos discapacitan para enfrentar diversas realidades. Soy un inútil, no sirvo para nada, no voy a poder con esto, etcétera, etcétera. Con el tiempo, terminamos creyéndonos estas como verdades inamovibles. La forma en que aprendimos a odiar la aplicamos contra nosotros mismos. Cuando nos convertimos en algo que no esperábamos, nos volvemos un otro. Y es ahí donde más necesitamos ser hospitalarios con nosotros mismos, que por el contrario, a veces elegimos despreciarnos, humillarnos y maltratarnos por no ser lo que debemos ser. El odio hacia nosotros es el miedo a lo que somos. Es el síntoma de la angustia de ser quien no se supone que tendríamos que ser. Y el mecanismo de rechazo por descubrirnos fuera de las exigencias de nuestro propio ego. También tengo un video sobre remedios caseros para curarnos del ego que está en mi canal. El odio hacia otros realmente comienza como odio hacia uno mismo. Odio al otro porque me odio a mí. Odio en aquello que odio en mí, porque no soy capaz de admitirlo. El odio al otro es una proyección de un sentimiento que habita en nosotros, que ejerce una fuerza contra nosotros, pero intenta transferirse momentáneamente a un externo por mero instinto de conservación.
Empatía no es siempre estar de acuerdo. Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que comprender es justificar, y no es así. Podemos comprender el origen psicológico de una conducta, pero no aprobarla. No se trata de tomar partido. Un terapeuta intenta comprender incluso aquello que considera moralmente incorrecto. La comprensión requiere prescindir de los preceptos morales para analizar con mente abierta y acercarnos más a la objetividad sin caer en odiar aquello que moralmente se rechaza. Entender las causas permite intervenir sin odio. Juzgar únicamente nos distancia y rompe nuestros vínculos. La empatía no elimina los límites, por el contrario, los reconoce claramente. Nos evita perder de vista la humanidad del otro, porque aún con ideas y comportamientos diferentes, el otro es un ser humano como yo, con la misma dignidad para ser visto y reconocido. Esto significa que más allá de lo superficial, necesitamos ver al otro sin etiquetas ni prejuicios, sin anularlo o someterlo a nuestra aprobación moral. No todo lo que escapa a nuestra comprensión debe ser odiado o repudiado. Nuestra empatía está sumamente limitada por lo no resuelto en nuestra historia individual, por nuestros dolores y heridas psicológicas y emocionales. Dar al odio el perjuicio de la duda. Quien duda, observa y así aprende. Al aprender, modificamos creencias. Las personas más peligrosas no son quienes tienen opiniones y discrepancias fuertes, sino quienes creen poseer la verdad absoluta. La duda no representa debilidad, es inteligencia emocional y pensamiento crítico. Aceptar que podemos equivocarnos mantiene abierta la posibilidad de crecer. En buena parte, toda terapia psicológica consiste en cuestionar las historias que llevamos años contándonos sobre nosotros y los otros. Dudar inclusive de nuestras propias historias es una forma de disolver el odio de nuestro pasado. Al reconciliar con la comprensión y la mirada objetiva aquello que interpretamos tiempo atrás. El odio que albergamos por lo vivido no es en sí por lo que pasó, sino por cómo lo interpretamos. Entendamos pues que el odio es la defensa emocional contra la interpretación de un agravio en nuestro pasado. Nos tomamos personal algo que otro hizo y que nos dañó. Pero aunque así parezca, lo que los otros hacen tiene que ver más consigo mismos que con nosotros, aunque nos afecte directamente. Así decimos, me hizo y no él hizo. Asumir que seremos interpelados o afectados injustamente en algún punto de nuestra vida y sin tomarlo personalmente nos ayudará a dudar de esas historias en donde fuimos víctimas intencionadas de algunas personas de nuestro pasado. Amado Nervo decía, si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. En su mayoría lo hacemos al revés. Odiamos a la persona y no al acto que nos hirió, por la intención que le adjudicamos al otro más allá del acto en sí. Por ello, dudar de interpretaciones que damos por hecho para replantear un mejor análisis nos defiende contra el odio que intentamos depositar en los verdugos de nuestras historias. Somos el primer campo de batalla. Es fácil señalar el odio en los demás. Mucho más difícil es reconocer nuestras propias formas de desprecio a los demás y a nosotros mismos. Todos tenemos prejuicios, sesgos morales y conceptuales. Todos hemos reducido alguna vez a alguien a una etiqueta o interpretación superficial. Hemos juzgado sin conocer la historia completa. Hemos sacado de contexto un acto o comportamiento. La diferencia está en quién decide revisar esos mecanismos y quién los convierte en una forma permanente de vivir. Cada vez que elegimos escuchar antes de condenar, preguntar antes de asumir o comprender antes de etiquetar, debilitamos un poco la lógica del odio y lo desarticulamos. ¿Cuántas veces no hemos sentido odio inmediatamente contra algún personaje en alguna historia para descubrir más adelante esa pieza
pieza faltante del rompecabezas que nos lleva a comprender cierta lógica o razonamiento en su actuar. Todos somos actores en la gran obra de la moral, con papeles asignados en actos circunstanciales que nos pueden ganar el odio o la compasión. El odio se nutre de la parcialidad, del sesgo, del juicio a priori. El cuento mal contado es autoría del odio, lleno de prejuicios morales y conclusiones precipitadas. La paz no se construye mediante grandes acuerdos o negociaciones. Esta comienza cuando dejamos de convertir en enemigos a quien piensa o actúa distinto a nosotros. Conclusión. Contra el odio no es un libro motivacional, ni una invitación a ignorar la injusticia. Caroline Emke reconoce que existen actos que deben denunciarse y combatirse. Lo que cuestiona es el mecanismo psicológico que caricaturiza a personas completas en un proceso que alimenta la violencia y empobrece nuestra capacidad de pensar. Desde la práctica clínica, este libro recuerda una verdad ineludible. Detrás de muchas expresiones de odio hay miedo, dolor, vergüenza o una identidad tan frágil que necesita fabricar enemigos para sostenerse. Comprender ese origen no significa justificar la agresión, sino identificar el punto donde puede comenzar el cambio entre ser víctima del otro o víctima de nosotros mismos. El odio promete fuerza, pero en realidad nace de la debilidad que nos vuelve incapaces de tolerar la diferencia. Quien necesita deshumanizar al otro termina perdiendo también una parte de su propia humanidad. La verdadera fortaleza consiste en mirar de frente la complejidad del ser humano, aceptar que nadie cabe por completo en una conceptualización y resistir la tentación de reducir el mundo a nosotros contra ellos. Fabricar enemigos comunes es una forma muy utilizada por líderes, sectas, ideologías radicales y extremistas para crear grupos de pertenencia que encaminan al odio contra una persona o comunidad. No existen los dignos de odio. Todos somos dignos de comprensión y empatía, pero sobre todo dignos de comprender y empatizar. Así lograremos un mundo interior que nos permita abrazar el mundo exterior con sus otros tan parecidos a nosotros, sintiéndolos en nuestra propia piel, encaminándonos todos a lograr la condición gregaria que nos llevará al desarrollo de una humanidad unida y sólida como especie. Esa resistencia ante el odio, más que un gesto moral, será un ejercicio cotidiano para el sostenimiento pleno de la salud psicológica. Y bien, es así como hemos terminado uno más de nuestros videos. Te agradezco por haber llegado hasta acá. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que están envueltos en este sentimiento tan complicado. Y si tú particularmente lo padeces y no sabes cómo resolverlo, te dejaré mis datos al final también para concertar una cita. Por cierto, te dejo de este lado mis redes sociales para que me sigas y puedas compartir este contenido que hacemos para ti. Muchas gracias y hasta la próxima.